¿Qué pasaría si en un juego de fútbol los dos equipos, el azul verde y el equipo verde y el equipo morado, pues estuvieran jugando un juego de fútbol y el árbitro perteneciera al club del equipo morado y el club del equipo morado pondría al árbitro para arbitrar el juego y dirían no importa, pues es un árbitro, no importa que sea del club morado, pero es un árbitro y se va a basar en el reglamento. Y ya en el juego fuera ganando el equipo verde por 2-0, demostrando una superioridad y una habilidad muy superior y donde pues seguramente va a ganar. Pero ¿qué pasaría? Que el equipo morado del equipo morado en el área grande se tiraría y marcarían un penalti que no es penalti porque ni tocó el jugador verde, no tocó al del equipo morado. Pero el del equipo morado sí avienta, se tira como que lo faulearon en el área. ¿Qué pasaría si el árbitro es del club del equipo morado? Marcaría falta, penalti, y dirían los del equipo verde, pues no fue falta, no lo tocó el jugador, es falta. Y meterían un gol, los del equipo morado. Y ahí irían 2-1. Y antes de acabar el juego, en una entrada de fútbol típica, el árbitro expulsara a un jugador del equipo verde, que porque le cometió una falta que amerita expulsión. Y dirían los del equipo verde, pues no, porque fue un roce normal en un juego de fútbol. No, no, falta, expulsión y lo expulsan. Entonces ya quedarían 11-10, 2-1 el marcador. Y en otro avance, un jugador del equipo morado, al recibir el balón, aventar al del equipo verde para que no le quede el balón y luego dispararía a gol y metería gol. Y dirían los del equipo verde, no, es que lo aventó, eso es falta, eso ya no puede contar. ¿Y qué diría el árbitro que surgió del club morado? No, no, no es falta, es una jugada normal que no se puede considerar una falta, entonces el gol es válido. Yo le diría, bueno, esas son violaciones a la ley, eso no es un árbitro ni legal ni justo, no es imparcial, es parcial, está a favor del equipo en el cual fue el designado como árbitro. Ahora, si además a la entrada del estadio, un estadio que se construyó en el tiempo en el que el equipo verde lo construyó, fue un estadio de un equipo, de una asociación que pertenecía al equipo verde, construyó el estadio, muy bonito. Y cuando se construyó, pues la gente decía, pues está muy bonito, qué buen estadio. Pero ya al final, en el juego equipo verde contra equipo morado, el equipo morado andarían vestidos de morado y a la entrada a toda la gente les darían una torta y un frutzi, un refresco. Y mucha gente diría, ay, me dieron una torta y un frutzi. ¿A quién le vas? Pues al equipo morado porque me da mi torta y mi frutzi.
y el otro no me da nada. Además el equipo morado pintó las bancas y mira qué bonito está el estadio. Este equipo morado sí ha hecho mucho por el estadio. Pero no se acordarían que el estadio lo construyó el equipo verde en la asociación del equipo verde hace muchos años. Y que la construcción del edificio del Estadio Oval es mucho más valiosa y cara e importante que el remozamiento y el pintar las bancas y de color morado como la pintaron ellos. Entonces la gente, ¿qué diría? No, pues yo le voy al equipo morado porque este sí hace obras. Vean cómo está de bonito, todas las bancas pintaditas. Me da mi frutzi y mi torta. Mi frutzi y mi torta. Y además juegan mejor y finalmente el equipo morado con trampas gana porque el árbitro era ilegal, era corrupto, estaba aliado al equipo morado. Y dirían la gente, no importa que gane el equipo morado, pues el equipo morado me da mi torta y mi frutzi. Pues sí, además está muy bonito el estadio. En cambio el equipo verde no pintó las bancas, no me da mi frutzi. Y el equipo, pues juega mejor el equipo morado. Y bueno, los del equipo morado finalmente meten un gol con trampas. Y la gente, bravo, bravo, bravo. Y quieren más al equipo morado porque les dio su frutzi, porque les pintó las bancas y además ganó el juego, pero con trampas, porque el árbitro era del lado de los morados. Bueno, eso es un símil a lo que puede pasar en un país, en un gobierno. Y lo explico con términos conocidos por la gente del pueblo, que entiende esto, entiende lo que es el fútbol, pero no entiende ni lo que es una dictadura y una democracia, no entiende lo que son las leyes y la importancia de legalidad, no importa lo que son las obras construidas y no remozadas solamente, no lo entiende, pero sí entienden esto del juego de fútbol. Entonces, la gente adoraría y serían fanáticos del equipo morado en otro juego y en otro juego y finalmente para el campeonato estarían a favor del equipo morado. Y si en la final un equipo azul, jugara contra el equipo morado, siendo muy superior el equipo azul en el juego de fútbol, y el equipo morado pues llegó con trampas y todo, jugaran y les aplicaran las mismas trampas que aplicaron, que fue contra el equipo verde, y ganar el equipo morado. ¿Y qué dirían los organizadores, los dueños del equipo morado? Es que este sí es un equipo de fútbol, sí piensa en el pueblo, sí hace estadios, su equipo es el mejor. En cambio los otros, los del equipo azul y el equipo verde, son tramposos, no hacen nada, mienten, no quieren dicen que el árbitro está vendido, y no. Pues finalmente todos los seguidores del equipo morado estarían felices porque ganó el equipo morado del campeonato, porque pintó las bancas y porque les dan su torta y su frutzi. Eso es lo que pasa en una dictadura. En México, Morena, López Obrador, implantó una dictadura en la cual lo más significativo es que el árbitro, o sea, el Poder Judicial, hablando de una analogía, un símil, ya no va a ser un árbitro autónomo, ya no va a ser un árbitro que no pertenezca ni al equipo morado ni al equipo verde, sino autónomo, y por lo cual las decisiones van a ser basadas en la legalidad del arbitraje. En cambio, por ser puestos los árbitros por el equipo morado, aunque digan que es autónomo y que se basan en ello,
No, van a estar beneficiando al equipo morado. Y como al pueblo lo compraron dándole su torta y su refresco a la entrada y pintaron las bancas, pues el pueblo aparentemente está contento y dicen que el mejor equipo es el morado. En cambio el azul y el verde pues no, nada más se quejan y están peleando y se están reclamando las decisiones del árbitro, porque son de lo peor, son de lo peor. Ellos así dicen, y dicen los del equipo morado, ellos son tramposos, son corruptos. Pero las pruebas reales es que los corruptos son los del equipo morado, los que pusieron un árbitro de ellos, los que regalaron, compraron a la gente con la torta y el refresco, y los que pintaron lo aparente, lo hicieron. Y así es una dictadura. En una dictadura ya no hay poder judicial, ya no hay árbitros autónomos, ajenos al equipo, al partido Morena, por ejemplo. Ya no hay. Claro que para poner ese árbitro, los del equipo Morena dicen que ponen ese árbitro porque cobra menos. En cambio, los otros árbitros que eran autónomos, que cobraban mucho, todos, y no es cierto, cobraba un poco más el que estaba hasta arriba y los demás cobraban menos. Pero la gente dice, no, pues además eran unos rateros, ¿cómo cobraba el árbitro? En cambio este cobra poquito, cobra menos, y así es una dictadura. En una dictadura el poder judicial está sometido al poder ejecutivo, al gobierno, al presidente o a su partido, y las decisiones que toma el árbitro son tramposas a favor del equipo que lo puso. Y cuando destruye el poder judicial López Obrador y dice que van a ser elegidos, porque va a poner Morena y Obrador a su gente de jueces y ministros que van a decidir a favor de Morena, Obrador, Claudia Sheinbaum, y no van a defender al pueblo, no van a defender, por ejemplo, al otro equipo, van a defender nada más lo de ellos, van a hacer trampa, van a ser corruptos. Porque además los del equipo morado dicen que aquellos árbitros eran corruptos y no hay ninguna verdadera prueba más que el comentario continuo del equipo morado de que aquellos árbitros eran corruptos. Y ahora dice el equipo morado que ahora van a ser árbitros correctos, que no hay corrupción cuando hay más corrupción. Entonces vean las tres cosas. Primero, lo que hicieron gobiernos anteriores a Morena es muchísimo. Hicieron, por ejemplo, en esta parodia, el estadio, que es lo más caro. En cambio Morena lo pintó las bancas. Y la gente ve lo inmediato, este sí hace obras, pintó bonito, está muy bonito las bancas. En el equipo, en el gobierno, en este gobierno, dar la torta y el refresco es tener a la gente de su parte, de Morena o del partido equipo morado. Y tener al juez, al árbitro, de su parte hace trampas, pero ya el pueblo, los asistentes, el público en este caso, que asiste al estadio, pues no le importa que el árbitro, porque se dan cuenta el pueblo, los asistentes, el público que hizo trampa el árbitro, pero se hacen de la vista gorda, se hacen los tontos que no vieron y dicen, no, sí fue falta. Y saben que no fue, pero dicen sí fue falta. ¿Por qué? Porque les dan su torta y su refresco, porque dicen los del equipo morado que ellos no son tramposos y los otros sí. Entonces la gente dice, no fue, sí fue falta porque los del equipo morado no mienten. En cambio los otros mentían. ¿Me explico? Se dan cuenta de la importancia, la importancia que tiene, lo grave que fue que hayan hecho una reforma al Poder Judicial. Es como poner a los árbitros del lado del equipo morado, ahora del partido Morena. Van a hacer todo a favor del partido Morena. Y la ley, como el árbitro ya no va a basarse en la ley ni en el reglamento, va a decir que se base en él.
pero no se va a basar en el reglamento, se va a basar en darle el triunfo al equipo morado, o los jueces le van a dar la razón a los de Morena. Pero ¿qué va a pasar en un futuro? Cuando uno de los aficionados del equipo morado por alguna razón ya no sigue en el equipo morado, o más bien cuando el equipo morado ya deje el juego y se vaya a otro país o ya no juegue, van a llegar otros equipos y van a sufrir las consecuencias de que el árbitro no sea un árbitro legal, no sea justo, no sea imparcial. Lo van a sufrir las consecuencias y se van a dar cuenta que fue un gran error apoyar esa iniciativa de la reforma al Poder Judicial que puso López Obrador, con los engaños de que los otros eran corruptos y ellos no. Ellos son, los de Morena son muchísimo más corruptos. Y al poner nuevos árbitros diciendo que para que el arbitraje sea legal y no sea tramposo, ponen a un árbitro a favor de Morena. Y va a ser mucho más tramposo. Espero que me hayan entendido. Cuando Obrador llegó al poder, destruyó una democracia. Creó un conflicto y un odio tremendo entre los de Morena y los demás. Odio y división. Y fue el peor en todos los índices. Fue el peor en economía, el peor en el ataque a la delincuencia, el peor en el ataque a la corrupción, el peor en el ataque a la opacidad, el peor en el ataque al nepotismo, el peor en el aumentó la inflación, aumentó el desempleo. Todo está mal, pero la gente que tiene su torta y su refresco dice, no es cierto, no es cierto. Los buenos son los de Morena, que son las pensiones que les dan. Pero va a llegar un momento en que el equipo morado, o Morena, se gastó todo el dinero para regalar esa torta y ese refresco, y ya no va a tener, y ya no les va a dar la torta ni el refresco. Pero además ya no va a haber reglamentos de árbitros legales, y además ya no va a haber estadios porque ya no va a haber dinero para construirlos. Y ahí se van a arrepentir todos los morenistas, todos los obradoristas que tanto apoyaron a López Obrador. Se van a acordar, no sé cuánto, porque las dictaduras se implantan, pero los efectos son graduales, no son de golpe, son poco a poco. En 10 años van a ver que México está súper fregado, como lo está Venezuela. Pero al principio no se da cuenta la gente porque los engañan. Saben que a la gente no le interesa saber de leyes, ni de ciencia, ni de nada. Simplemente que les den su pensión o su torta y su refresco. Les interesa que oigan a un tipejo hablando muy mal de los otros y hablando bien de él, como lo hizo López Obrador. Y les interesa ver lo superficial, pintadita las bancas, no la construcción del estadio. Porque este país maravilloso, con 84 aeropuertos antes de los 2 que hizo Obrador, la gente no lo valora, ni todo lo que se hizo, porque los presidentes anteriores no lo presumían, lo hacían. En cambio, Obrador hace una banqueta y la presume, pero además pone a los demás contra él para que lo defiendan esa banqueta que hizo Morena. Gracias.